deflación y de desinflación, hay alguien que está comentando. Hoy se ha hablado y han tenido varias noticias de algunos gurús que están hablando. La gurú que podemos afianzar más hacia la deflación, hacia el argumento de deflación, porque es la que lleva comentando este argumento todo el año, es Catherine Woods, la gestora que hemos comentado del ETF ARK Innovation. ¿Por qué habla ella de deflación? Bueno, pues porque es lo que le interesa para sus empresas. Las empresas en las que ella invierte, que son disruptivas, pues uno, generan deflación porque es lo que buscan, mejorar procesos, abaratar costes, aumentar productividad, generan deflación, pero además es lo que le interesa para que sus empresas lo hagan bien. Por tanto, ella está del lado de la deflación. Pero también ha estado Elon Musk. Fíjense que Elon Musk ha publicado hoy un Twitter que una subida mayor en los tipos de interés de la Fed podría, una subida más por los tipos por parte de la Fed, aún mayor, podría dar riesgos de deflación. ¿Por qué riesgos de deflación? Ahora lo vamos a explicar por cómo podría afectar a la economía y las distintas fases. Pero como ven, Catherine Woods dice deflation in the pipeline, ¿no? Dice como que la deflación puede estar al caer no habla ni siquiera de desinflación, habla de deflación por el tema de los precios. Bueno, el precio de la madera, el precio del cobre, el precio del petróleo, el precio del oro, bueno, un montón de cosas, ¿no? De la plata, del oro, de los rates, etc. Y a partir de ahí, claro, nos preguntamos, ¿por qué dice esto? Y de hecho va acompañado de una noticia que es que ARK ha hecho ahora mismo la mayor compra de acciones desde febrero de este año. Fíjense que hace 27 compras de diferentes acciones para el ETF de ARK. ¿Por qué dicen esto? Vamos a ver, ¿por qué hablan por qué si hemos tenido un dato del CPI superior a las expectativas, que todavía seguimos en el 8,3% interanual, ¿por qué hablan de deflación ya? Bueno, pues porque se fijan en la siguiente fase, ¿no? Sí que es verdad que podríamos entrar dentro de unos meses en un periodo de desinflación, pero no va a llegar tan pronto como mucha gente cree. Yo creo que el problema es que el mercado descontaba ese pivot de la Fed porque pensaban que la desinflación iba a llegar antes, por tanto que la Fed iba a poder pivotar y que esa desinflación iba a ser generada por unos datos económicos malos. Claro, al final, si la Fed sigue apretando, lo que va a generar es que la actividad económica se contraiga y que, por tanto, esa propia actividad económica que se contrae genere desinflación. Pero todavía no está pasando. Todavía eso no existe, no está en el panorama a corto plazo. Y este es un cuadrante muy bueno de Gabecal Research que nos permite entender esto de la siguiente manera. Tenemos en la línea horizontal, tenemos la actividad económica. Si estamos en la zona de la derecha, significa que estamos expandiendo la economía, estamos incrementando, acelerando en términos de actividad económica. Si estamos hacia la izquierda, pues estamos desacelerando. Y luego en línea vertical tenemos precios. Cuando estamos en la zona alta, pues significa que los precios están aumentando, y cuando estamos en la zona baja, que los precios tenemos deflación, los precios están disminuyendo. ¿De dónde venimos? Bueno, estuvimos aquí en Desinflationary Boom, donde hemos experimentado, de hecho durante varios años, una actividad económica muy buena con una desinflación generada por la globalización, por los procesos tecnológicos, etc. Luego, ¿dónde hemos llegado? Hemos llegado a ese boom inflacionario que se crea. Sigue la actividad económica, pero se empieza a generar inflación lastrada de políticas del Banco Central, ya sean erróneas o no, pero políticas del Banco Central de estímulos, etc., donde acabamos generando ese aumento de la masa monetaria, acaba generando inflación. Y esa inflación, pero se sigue manteniendo la actividad económica más o menos estable, ¿no? Luego, claro, es cuando aparece la Fed. Y ahora podríamos decir que estamos aquí, que es cuando aparece la Fed. Hemos tenido 2 trimestres, de contracción en el PIB, y podríamos decir que estamos en esta fase, ¿no? Porque la actividad económica se ha desacelerado. Hay gente que argumentará que no estamos en recesión, que todavía no se ha acelerado, que no podemos confirmar recesión, etc. Bueno, ya cada uno tiene sus argumentos, pero lo que sí es realidad es que durante 2 trimestres consecutivos el PIB ha desacelerado, se ha contraído, ¿no? Como vemos, esa sería la fase de inflationary bust, donde tenemos una alta inflación, algunos lo podrían llamar estanflación, donde tenemos una alta inflación y una desaceleración económica. Lo que pasa es que Estados Unidos todavía se basa. ¿Cuál es el siguiente paso? Entrar en esta zona roja, que sería que los datos económicos, la actividad económica decrece tanto
que al final se acaba generando desinflación. Pero todavía no estamos ahí. ¿Por qué? Porque hay dos cosas que siguen poniendo presión en la economía estadounidense y que siguen más o menos aguantándola de un hilo flojo, pero aguantándola, que son, por ejemplo, el mercado laboral. El mercado laboral, la vivienda, siguen aguantando ese hilo fino que tiene la economía estadounidense, y es por lo que todavía en datos del CPI seguimos viendo incrementos, por ejemplo, en términos intermensuales, como vimos el día de ayer, incrementando agosto 0,1%, ¿no? Entonces, en esta zona sí que tenemos una alta inflación, empezamos a ver desaceleración económica, ya no estamos en los niveles, la economía estadounidense no está en los niveles en los que estaba en 2021, eso está claro, al margen de que quien quiera argumentar si hay recesión o no, está claro que no estamos en los niveles en los que estaba la economía en 2021 por ciertos indicadores que lo muestran, el PIB, lo muestran también los PMIs, lo muestran los índices manufactureros, etc. Entonces, ahora la pregunta es si llegaremos a entrar aquí o directamente nos iremos otra vez a un desinflationary boom si la actividad económica no se ve perjudicada o más perjudicada. Pero eso es lo que están diciendo estos gurús y eso es lo que hace referencia a Elon Musk. No es que lo esté diciendo yo, no es que sea mi opinión, yo quiero explicar el por qué Elon Musk ha dicho esto y por qué Catherine Butts lo quiere confirmar, aparte de porque les interesa. No olvidemos que sus intereses son esos, deflación o desinflación, sino porque si entendemos los cuadrantes que propone Gabecal Research, los 4 cuadrantes, las 4 fases del mercado, esa sería a lo mejor la siguiente fase si los datos económicos siguen debilitándose y ellos mismos acaban generando desinflación. Sea como sea, está claro que a corto plazo no va a ser. Eso está claro. Yo les quiero dar una perspectiva más a largo plazo, al siguiente año, etc. Porque a corto plazo está claro que la Fed ahora necesita seguir subiendo tipos. Ya hemos visto que aunque desaceleremos en términos, aunque no aceleremos durante los próximos 5 meses, seguimos con un CPI interanual casi en el 5%. Y en el 6% si hay riesgos de que aceleremos en algún mes, como por ejemplo ha pasado en agosto, que perfectamente podríamos acelerar algún mes de aquí a diciembre. Por tanto, ¿qué tiene que hacer la Fed?